Los 8 soldaditos sirvieron para una tarde, los otros 2 para la otra. Y el que costó más trabajo fue aquel caporal flaco y largo como garrocha de otate que escurría el bulto solo con ladearse un poquito. En cambio el administrador se murió luego. Estaba chaparrito y ovachón y no usó ninguna maña para sacarle el cuerpo al verduguillo. Se murió muy callado, casi sin moverse y como si él mismo hubiera querido ensartarse. Pero el caporal sí costó trabajo. Pedro Zamora les había prestado una cobija a cada uno y esa fue la causa de que al menos el caporal se haya defendido también de los verduguillos con aquella pesada y gruesa cobija, pues en cuanto supo a qué atenerse, se dedicó a sangolotear la cobija contra el verduguillo que se le dejaba ir derecho, y así lo capoteó hasta cansar a Pedro Zamora. Se veía a las claras lo cansado que ya estaba de andar correteando al caporal, sin poderle dar sino unos cuantos pespuntes, y perdió la paciencia. Dejó las cosas como estaban, y de repente, en lugar de tirar derecho como lo hacen los toros, le buscó al de Cuastecomate las costillas con el verduguillo, haciéndole a un lado la cobija con la otra mano. El caporal pareció no darse cuenta de lo que había pasado, porque todavía anduvo un buen rato sacudiendo la frazada de arriba abajo como si se anduviera espantando las avispas. Solo cuando vio su sangre dándole vueltas por la cintura dejó de moverse. Se asustó y trató de taparse con sus dedos el agujero que se le había hecho en las costillas, por donde le salía en un solo chorro la cosa aquella colorada que lo hacía ponerse más descolorido. Luego se quedó tirado en medio del corral mirándonos a todos, y allí se estuvo hasta que lo colgamos, porque de otra manera hubiera tardado mucho en morirse. Desde entonces, Pedro Zamora jugó al toro más seguido, mientras hubo modo. Por ese tiempo, casi todos éramos abajeños, desde Pedro Zamora para abajo. Después se nos juntó gente de otras partes, los indios güeros de Zacualco, zanconzotes y con caras como de requesón, y aquellos otros de la tierra fría, que se decían de Mazamitla y que siempre andaban ensarapados como si a todas horas estuvieran cayendo las aguasnieves. A estos últimos se les quitaba el hambre con el calor, y por eso Pedro Zamora los mandó a cuidar el puerto de los volcanes, allá arriba, donde no había sino pura arena y rocas lavadas por el viento. Pero los indios güeros pronto se encariñaron con Pedro Zamora y no se quisieron separar de él. Iban siempre pegaditos a él, haciéndole sombra, y todos los mandados que él quería que hicieran. A veces hasta se robaban las mejores muchachas que había en los pueblos para que él se encargara de ellas. Me acuerdo muy bien de todo, de las noches que pasábamos en la sierra, caminando sin hacer ruido y con muchas ganas de dormir, cuando ya las tropas nos seguían de muy cerquita el rastro. Todavía veo a Pedro Zamora con su cobija solferina enrollada en los hombros, cuidando que ninguno se quedara rezagado. Tú, Pitacio, métele espuelas a ese caballo. Y usted, no se me duerma, Reséndiz, que lo necesito para platicar. Sí, él nos cuidaba. Íbamos caminando mero en medio de la noche, con los ojos aturdidos de sueño y con la idea ida. Pero él, que nos conocía a todos, nos hablaba para que levantáramos la cabeza. Sentíamos aquellos ojos bien abiertos de él, que no dormían y que estaban acostumbrados a ver de noche y a conocernos en lo oscuro. Nos contaba a todos, de uno en uno, como quien está contando dinero. Luego se iba a nuestro lado. Oíamos las pisadas de su caballo y sabíamos que sus ojos estaban siempre alertas. Por eso todos, sin quejarnos del frío ni del sueño que hacía, callados, lo seguíamos como si estuviéramos ciegos. Pero la cosa se descompuso por completo desde el descarrilamiento del tren en la cuesta de Sayula. De no haber sucedido eso, quizá todavía estuvieran vivos Pedro Zamora y el chino Arias y el Chihuila y tantos otros, y la revuelta hubiera seguido por el buen camino, pero Pedro Zamora le picó la cresta al gobierno y con el descarrilamiento del tren de Sayula.
Todavía veo las luces de las llamaradas que se alzaban allí donde apilaron a los muertos. Los juntaban con palas y los hacían rodar como troncos hasta el fondo de la cuesta, y cuando el montón se hacía grande, lo empapaban con petróleo y le prendían fuego. La jadentina se la llevaba el aire muy lejos, y muchos días después todavía se sentía el olor a muerto chamuscado. Tantito antes no sabíamos bien a bien lo que iba a suceder. Habíamos regado de cuernos y huesos de vaca un tramo largo de la vía. Y por si esto fuera poco, habíamos abierto los rieles, allí donde el tren iría a entrar en la curva. Hicimos eso y esperamos. La madrugada estaba comenzando a dar luz a las cosas. Se veía ya casi claramente a la gente apeñuscada en el techo de los carros. Se oía que algunos cantaban. Eran voces de hombres y de mujeres. Pasaron frente a nosotros todavía medio ensombrecidos por la noche, pero pudimos ver que eran soldados con sus galletas. Esperamos. El tren no se detuvo. De haber querido, lo hubiéramos tiroteado, porque el tren caminaba despacio y jadeaba como si a puros pujidos quisiera subir la cuesta. Hubiéramos podido hasta platicar con ellos un rato, pero las cosas eran de otro modo. Ellos empezaron a darse cuenta de lo que les pasaba cuando sintieron bambolearse los carros, cimbrarse el tren como si alguien lo estuviera sacudiendo. Luego, la máquina se vino para atrás, arrastrada y fuera de la vía por los carros pesados y llenos de gente. Daba unos silbatazos roncos y tristes y muy largos. Pero nadie le ayudaba. Seguía hacia atrás, arrastrada por aquel tren al que no se le veía fin, hasta que le faltó tierra y, yéndose de lado, cayó al fondo de la barranca. Entonces los carros la siguieron, uno tras otro a toda prisa, tumbándose cada uno en su lugar allá abajo. Después todo se quedó en silencio, como si todos, hasta nosotros, nos hubiéramos muerto. Así pasó aquello. Cuando los vivos comenzaron a salir de entre las astillas de los carros, nosotros nos retiramos de allí acalambrados de miedo. Estuvimos escondidos varios días, pero los federales nos fueron a sacar de nuestro escondite. Ya no nos dieron paz, ni siquiera para mascar un pedazo de cecina en paz. Hicieron que se nos acabaran las horas de dormir y de comer, y que los días y las noches fueran iguales para nosotros. Quisimos llegar al cañón del Tocín, pero el gobierno llegó primero que nosotros. Faldeamos el volcán, subimos a los montes más altos, y allí, en ese lugar que le dicen el camino de Dios, encontramos otra vez al gobierno tirando a matar. Sentíamos cómo bajaban las balas sobre nosotros, en rachas apretadas, calentando el aire que nos rodeaba, y hasta las piedras detrás de las que nos escondíamos se hacían trizas una tras otra como si fueran terrones. Después supimos que eran ametralladoras, aquellas carabinas con que disparaban ahora sobre nosotros y que dejaban hecho una coladera el cuerpo de uno. Pero entonces creíamos que eran muchos soldados, por miles, y todo lo que queríamos era correr de ellos.